Está muy bien. Bueno, este trabajo, como decía, lo hice para el Día del Patrimonio. Para mí es un homenaje a todos aquellos que trabajan en la salud. Y no lo iba a poner, pero después me dijeron que lo pusiera la historia de Hipócrates. Ustedes van a preguntar por qué pongo Hipócrates, que está del año 460 antes de Cristo. Porque desde la época de Hipócrates, es decir, 400 años antes de Cristo, hasta el siglo XIX, la medicina no evolucionó. ¿Qué teoría tenía Hipócrates que cambia la teoría de los demás? Hipócrates consideraba que había que no echarle la culpa a los dioses, por lo tanto, había que observar, viajar y conocer la naturaleza. Es decir, él tenía un sentido, lo que hoy llamaríamos científico, positivista, que es a lo que se llegará después de la Edad Media, después del Renacimiento, a que la Iglesia deja de meterse en la ciencia y empezamos a tener una ciencia separada de la religión. Escribió como 70 libros, él era materialista. A mí me gusta mucho lo materialista, pues yo hice un trabajo sobre Lucrecio. Lucrecio era un filósofo en la antigüedad que él escribió todo un libro para que la gente no tuviera miedo, porque él decía que tener miedo no servía para nada. Por ejemplo, miedo a los truenos, miedo al fuego. Él decía que todo eso era parte de lo que somos nosotros, que es la naturaleza, que había que observar y conocer. Nosotros vamos a ver este símbolo en todos lados, la vara de Asclepio y Esculapio para los romanos, y que ustedes cuando vean, esta vara tuvo muchos significados. Hay quien dice que tuvo el significado de Moisés, cuando le dice a los israelitas en aquel momento que estaban todos, habían sido comidos por serpiente, y Dios se le acerca y le dice que ponga en una vara una serpiente de bronce. Y él fue lo que hizo y la gente se curó. Y entonces llegamos a Uruguay en 1875. La parte científica había cambiado mucho. Bueno, algo sí había cambiado, había aparecido Pasteur y su teoría de la medicina sobre los agentes patógenos. Había empezado un poco a hablar sobre la ciencia, los rayos X, la morfina. Bueno, acá tenemos a los primeros, nosotros vemos acá en la ciudad en la Facultad de Medicina, los primeros decanos. Estos decanos eran la mayoría recibidos en el extranjero: Argentina, Francia, Estados Unidos y Alemania. Francisco Zúñiga y Capdeville, que le va a gustar a José, yo sé, siempre decía que él no creía ni en los reyes, ni solo luchaba contra los reyes y contra la tuberculosis, que su vida, ese iba a ser su epitafio. Miren de qué se moría la gente. Esto lo pongo para que nosotros nos demos cuenta cómo era la medicina en la época de Manuel Quintela. Casi todas las enfermedades eran enfermedades respiratorias. Tuberculosis era la mayoría. Pero él se va a dedicar a la bronquitis, tifoidea. Y acá miramos, también van a preguntar por qué. Sí, es muy importante. En el año 1796 había 30.000 personas en el Uruguay, lo que se llamaría Montevideo y un poco más, ¿no? Porque Uruguay como país no existía. Pero en 1908 había 1.000.000. Entonces, ¿qué pasaba con esa gente? Esa gente se enfermaba, eran muchos emigrantes, no tenían plata y había que solucionarles el problema. Entonces acá entra el Estado a solucionar el problema de la salud. Se da cuenta que algo tiene que hacer. Fíjense ustedes, no sé si ven las edades. Decían en 1880 que
el hombre vivía hasta los 42 años. Había un estudio del Banco de Seguros que decía eso. Y acá ya llegamos a 1865, vieron que yo empecé en 1875 con la Facultad de Medicina, pero Manuel Quintela nace 10 años antes. Se bautiza en 33 en la iglesia de la Ayuda. Era hijo legítimo de Joan Quintela, que después se transformará en Quintela, natural de Portugal, y Olimpia Casaña, natural de Francia. Yo quiero aclarar acá que Miriam Managú hizo un trabajo muy lindo sobre Olimpia Casaña, que eso quedará para el día que esté en la revista. Y siendo los padrinos de Manuel, que lo quiero destacar, Ángel Lago y Pastora Quintela, de los cuales vamos a hablar más adelante. Acá tenemos un mapa de 33, para que ustedes vean que es un lugar que tiene mucha agua, que a él siempre le gustará el agua y los árboles, el pasto. Un lugar más bien agreste. Esta es la única foto que tenemos del brasilero que vino a estas tierras. Esta fue la primera estancia que tuvo el brasilero, que se casa con Joaquina Pereira da Luz, hija de Joaquín Pereira. Y acá tenemos un archivo que rescaté de Juan María Quintela, el primer hijo de Juan Quintela y Joaquina Pereira de la Luz, que está en portugués. Miren usted qué cosa tan cómica. Y dice, es de 33, y dice la parroquia de Villa de San Fernando. Pero está en un libro de 33. Entonces dice a Juan María, acá nombra a los padres, y dice que Joan Quintela, Quintelia, si ustedes miren, natural de Amorás, de la ciudad de Lisboa. Por lo tanto, sabemos que Quintela era Amorás de Lisboa. Acá tenemos una partida de Joaquina Pereira de la Luz, que nace, muy bueno. Si ustedes ven, que nace el padre era Joaquín Pereira de la Luz, natural de Brasil, y la madre Francisca da Silva. Joaquín Pereira de la Luz fue uno de los grandes estancieros de Cerro Largo. Después la gente le fue comprando sus campos. Juan Pereira de la Luz y Juan Quintela y Joaquina Pereira de la Luz tuvieron 5 hijos que van a ser muy importantes para la Villa Manuel Quintela. Por eso yo los quiero rescatar. Juan María, el primero que vimos el registro, se casó con Teodora Urán, gente de la zona, y podemos unir al apellido Quintela, Guardiola, Álvarez, Gordillo, Amaral, Mederos, Barreto, etc. No pongo todos los hijos porque Miriam, que sabe que di otra charla, son 4 hojas de 1 metro, todos los descendientes de Juan Quintela. Pastora se casa con Ángel Vaz, Ángel Lago Vaz. Ángel Lago Vaz fue nieto de Ramón Lago, que está en Apolant, que era de Álava, fue alcalde de la Hermandad. Y esta pareja, Pastora con Ángel, que serán los padrinos de Manuel, y la segunda esposa de Juan Quintela, dejarán apellidos como Macedo, que es pariente de José, Escopol, Furriol, Chambí, Wisterwalde, etc. Eduardo se casa con Ezequiel Urán, hermana de Teodora, pero no tienen hijos. Inés se casa con Ramón Lagobás, hermano de Ángel, y unirán el apellido Quintela, Quintela y Lago, no, Lago Quintela, Salaverry, Rosa Ferrer, Barreto, Carrasco y Buren. Ángel se casa con una descendiente francesa, Julia Latalla de Urreta y de Vasco, y unirán su apellido a Estallano, Maimó francés, Borrat, Correa, Cruz, Carmelati, Canales, Nordelman, Welfi, Christoffersen. Christoffersen es el de los navíos, ¿no? Acá tenemos de la ciudad de Amora, en Portugal. Vemos que a mí siempre me impresiona que casi la mayoría de los descendientes siempre están cerca de los océanos. ¿Cómo fue la vida de Manuel Quintela? La vida de Manuel Quintela estudió seguramente el primario en la zona. En 1881 fallece su padre y viene con sus hermanos a Montevideo. El que se hace cargo de ellos es Ángel Lago, el esposo de Pastora. Va al Colegio Pío y realiza los estudios superiores en la Universidad
en la llamada sociedad universitaria. Y ahí empezarán sus tres pasiones: la medicina, la política y los caballos. En 1889 termina su carrera de medicina y se va a estudiar a Francia, la otorrinolaringología. El único otorrinolaringólogo que había era Eugenio Stracino Casanello, que era un italiano, que fue el primero en realizar una laringotomía en Sudamérica. Fíjense ustedes que fue el primero, o sea que estamos hablando de 1880. Y ya había realizado uno Teodoro Billroth en Austria. A mí me contaban los descendientes de Ernesto Quintela que Ernesto se pasaba degollando a los pollos que había en el campo para hacerles operaciones de garganta, porque hay que pensar que había poco cadáveres, entonces se utilizaban mucho los animales. Entonces él deshuesaba a todos los animales para hacerles operaciones en la garganta. En 1892 Manuel abre su consultorio y ahí se relaciona con los colegas. Es sobre todo lo que me impresionaba era la difteria. La difteria es una enfermedad que a mí me impresiona mucho, porque se me murieron varios tíos en Paysandú. Es una enfermedad infecciosa de la garganta que uno no puede respirar y que es horrible. Produce altas fiebres y dificultad para respirar. Ya en 1897, 5 años después que abra su consultorio, se produce la Revolución del 97, en la cual integra con Aparicio Saravia y concurre como practicante. Después él se integra al Partido Nacional y va como diputado en 33. Acá vemos un aviso del diario de su consultorio, que era médico de oído, nariz y garganta, y tenía todos los días menos los jueves y feriados. Esos avisos en los diarios me encantan. Su decanato fue algo que cambió bastante la facultad. Bueno, claro, no fue él solo, pero él influyó para que las facultades, por ejemplo, se separaran. Estaba la facultad de medicina por un lado, la facultad de odontología por el otro. Él le dio mucha importancia, por ejemplo, a las publicaciones, a los cursos, y mantuvo su cátedra hasta su muerte. Nosotros vemos la facultad de medicina. Se empieza a hablar en 1901 y se funda en 1910. Si ustedes ven, la hizo el arquitecto Jacobo Vázquez. Si ustedes ven, se parece mucho a la francesa. La verdad que esto está muy bueno. Para que veamos la influencia francesa que tenía. Mira. ¿Qué me hizo esto? Bueno, sigamos. Vamos a hablar de Laras y el Jockey Club. La pasión por los caballos de Manuel Quintela era muy importante para él. Él se iba los sábados, se iba a su chacra que tenía en Pando y veía sus caballos. Amaba los caballos y se gastaba toda la plata en caballos. Influyó en el nuevo hipódromo de Maroñas, influyó en el Jockey Club que se hizo y lo levantó de una gran crisis que había. Hoy día hay una carrera que se juega en febrero que se llama Manuel Quintela. Acá tenemos una foto de la chacra que me dio una sobrina de Ernesto. Fíjense que está Manuel Quintela, alumno, y el hermano. Quiero dedicarme un poco a Ernesto Quintela porque lo acompañó muchas veces al hermano, era 10 años menor. Fue un gran profesor de anatomía, fue un gran maestro como cirujano y él operaba mucho todo lo que fuera problema de cerebro. Tanto es así que le dieron un título que él podía operar en Estados Unidos lo que quisiera. Le daban un título que tenía autorización para operar en cualquier lugar de los Estados Unidos, al país que nunca llegó a ir. Él hizo sus estudios en Alemania. Así como Manuel Quintela hizo en Francia, Ernesto fue a Alemania 3 años. Esta foto está muy buena, está en la Facultad de Medicina. Fíjese qué buena foto con un cadáver y además muestra la cabeza. Esta foto la pongo porque es foto de época, me encanta. Acá está con Ángel Lago, para que veamos un poco este es Ernesto, en qué ambiente se manejaba Manuel Quintela, ¿no?
También fue presidente de la Asociación Rural en la época de Manuel Quintela, se cedieron los terrenos del Prado para las exposiciones y se formó la Federación Rural, que fue muy importante para los productores rurales, que hoy cuenta con 52 agremiaciones. Yo quiero nombrar también a esta faceta de Manuel Quintela, que fue como pacificador. Acá lo pongo porque no lo había encontrado, lo encontré de casualidad. Yo sabía porque me lo había dicho José Pedro de Goyena, que el abuelo de él había trabajado con Manuel Quintela como pacificador, y lo encontré en Goldaracena, que tiene de todo, por supuesto, tomo 4, páginas 122. Era una cosa que no tenía nada que ver, hablando de Pedro Ramírez y otra cosa, y aparece en el gobierno de Williman los doctores. Ellos se recorrieron con Irureta Goyena, que era Colorado, todos varios lugares, esperen porque tengo que admitir, varios lugares del Uruguay, este, para que no hicieran una revolución. Hola, Daniel, ¿cómo andás? Día. Buenas tardes, perdón. Hola, Hola Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar ya a principios de 1910, 1920, se habla ya más formalmente del hospital de clínica. Porque ¿cuál era el problema que tenían, que tenía la medicina? Que no tenían cadáveres, no tenían ni cadáveres ni personas para trabajar con los enfermos, porque los enfermos, generalmente los hospitales estaban dirigidos muchas veces por la religión católica, por las monjas, y las monjas no dejaban, a las mujeres no se las podía ni tocar, estaba cerrado con un candado y no pasaba nadie. Y los hombres eran limitados, y lo que tenían en el hospital de aquel momento, el primer hospital de medicina, era muy limitado. Pues se podían hacer algunos análisis y se podían dar algunas clases, sobre todo anatomía, era lo que más se hacía. Entonces, en 1922 aparece el proyecto Xudiers, que a todo el mundo le gustó, con 600 camas. Y en 1926 se aprueba en una comisión para empezar a hablar del hospital de clínica. Y se manda a una delegación a ir a Francia, Alemania y Estados Unidos para ver los hospitales. Acá vemos en el banquete homenaje, acá el más chiquito, Manuel Quintela, vemos a Lanier, a Juan Pou, Martiriné, Lama, Regules, Escocería, todos médicos de la época que también apoyaron al hospital de clínica. Pero ya con problemas del corazón, volvió del viaje al cual había ido, y él lo que quería era dar su trabajo y demostrar cuál le había gustado más. A él, el que más le había gustado, y a su equipo con quien viajó, fue el de Nueva York, el llamado Mount Sinai. ¿Por qué? Porque estaba todo junto. Era un edificio con varios pisos, cosa que no se usaba en Francia, y la asistencia del enfermo estaba con el médico y el laboratorio y los asistentes. Tenía todos juntos, lo cual era un gran sentido de economía y de orden. Es más fácil la administración. Pero en 1928, un 17 de diciembre, ya cuando vino del viaje, ya que vino enfermo, habíamos comentado, fallece Manuel Quintela en la Facultad de Medicina Vieja, en el centro, y su palabra que dijo: estudiantes, estudiantes. Acá tenemos donde fue enterrado en la tumba de Agustín de Castro. La tumba está hecha por Livy. Livy fue un gran escultor que nació en Carrara y murió en París. Y acá está enterrada casi toda la familia de José Pedro de Castro. Ahora, ¿quiénes eran estos de Castro? Manuel Quintela se había casado con Luisa Castro Carabia. Era hija de Juan Pedro de Castro y Catalina Carabia Gutiérrez. A su vez, Juan Pedro era hijo de Agustín de Castro, que era un gallego que había venido llamado por su tío José Ambrosio, que poseía un gran comercio en la Aguada, y termina, como muchas veces pasa, casándose con su hija. Es decir, se casa con
su prima Genoveva de Castro. Pero yo quiero resaltar, porque yo admiro a Rosalía de Castro, y ya que está José acá, que fue el que descubrió el parentesco con Rosalía de Castro. Estos de Castro vienen de la villa de Padrón, y sí, son parientes de Rosalía, pero por parte de la madre de Agustín de Castro, que era hermana de José Ambrosio de Castro y Bernardo Vuela, que eran originarios de la feligresía de Santa María de Dobro. Agustín y María Genoveva tuvieron 10 hijos. Yo destaco esta parte, los de Castro, porque es muy importante. Si nosotros queremos ver a la persona, ver de qué familia venía. Tal vez Manuel, si no hubiera venido con esta familia, estos de Castro, con el cual se casó, tal vez muchas cosas no las hubiera podido hacer. No sabemos, pero hay un artículo en Google que dice estos de Castro que se creían tan patricios. Yo voy a ir más, no se creían, eran patricios. Patricio no es ese sentido de Real de Azúa, siempre aclaro. Para mí los patricios son los que hicieron la patria. Y la verdad que la familia de Castro estuvo en los inicios de la formación del Estado Oriental. Un hermano del padre de la esposa de Manuel Quintela, es decir, de Luisa, es Carlos de Castro, que a su vez se casa con una hermana de Luisa, Catalina. Carlos de Castro fue un hombre muy poderoso, fue masón, tenía un estudio jurídico muy importante, había estudiado en Italia, era el hijo de los menores del Agustín de Castro que había venido, tenía un palacete frente a Solís, una quinta en el Prado, y tuvo muchos hijos. Yo quiero resaltar acá porque es para entender un poco la personalidad de nuestro biografiado. Isabel se casa con Felipe La Cueva, Dolores con Antonio Márquez, Emma con Javier Larraín, de cual Javier Larraín, un descendiente de él, escribió un libro sobre todos estos Castros que está muy bueno y que hemos sacado muchas cosas. El apellido Larraín es un apellido chileno, muy importante. Carlos, con él, se casa con Elia Pérez Crosa, que era hijo del general de Luis Eduardo Pérez. Es un general colorado de aquellos que hicieron la patria. Alfredo se casa con Lidia Acevedo Turén y Eduardo con Olivia Dupont. Eduardo fue un jugador de fútbol, pero tenemos que entender, Luzuriaga, que está acá, lo va a explicar mejor que yo, que en aquel momento los que jugaban al fútbol era un juego de élite. Solo la gente de clase alta jugaba al fútbol. Acá tenemos el casamiento de Agustín de Castro cuando se casa con su prima. Esto, por si lo quieren buscar, está en la catedral. De los hijos de Agustín de... Bueno, después de las hijas, que yo no hablé, hablamos de Carlos de Castro. Fíjense ustedes la familia que tenía la tía de la esposa de Manuel. Una tía Prudencia se casa con Juan Bautista Capurro, cuyos hijos nos dejaron las hermosas construcciones, Carmen con Esteban Rizzo, que fue un rico comerciante, Faustina con José Ilie Viamonte, que estuvo en el ejército sitiador de Oribe, ¿no? Esos son apellidos totalmente argentinos. Y Agustín se casa con Laura Mentasti, también, que está en familia muy conocida, que está en Apolán, que la hija se casa con Pedro Vizca, y nosotros lo vamos a encontrar muchas veces en nuestros artículos genealógicos. Acá tenemos este mapa que está muy bueno, lo pongo porque es un mapa de época, más que nada, que está la propiedad de José Ambrosio de Castro. Y la bahía de Montevideo, fíjense, es un año 1913, lo poco que estaba urbanizado Montevideo. Acá está la propiedad de Agustín de Castro, el manicomio me hizo gracias, ustedes miran, actual, acá está Yaguarón. Acá tenemos a Rosalía. Yo lo que creo es dejarles una idea de quién era Rosalía, su obra, y que ustedes cuando vayan a ver esta escultura, si algún día pasan por la playa Ramírez, dedíquense a la derecha, van a ver una plaza, que es la Plaza de Galicia,
Y se van a encontrar con este monumento y se van a acordar de quién era Rosalía de Castro, pariente de la esposa de Manuel Quintela. Acá tenemos el parentesco, pero a su vez dijimos que Luisa era de Castro Caravia. ¿Quiénes eran estos Caravia? Estos Caravia también fueron patricios, en el sentido que formaron la patria, fíjense ustedes, que fallecieron en 1822, o sea que todavía no se había formado el Estado uruguayo. Se casó Juan Antonio Caravia, que fue el primero que vino a Asturias, se casó con Catalina Pérez, hija del gallego Antonio Baltasar Pérez. Ustedes lo habrán oído en la época de la independencia, vecino Montevideo, casado con María Serantes. Catalina Pérez, y ellos tuvieron un hijo, Manuel Pérez, que tiene el molino famoso de Pérez. Cuando ustedes pasen por el molino de Pérez, se van a recordar. Uno de sus hijos, Bernabé, que fue el hijo que estudió Derecho, fue fiscal de Oribe, y se casó con Dolores Gutiérrez. Acá tenemos los parentescos. Catalina Caravia Gutiérrez se casa con el padre de la esposa de nuestro biografiado. Isabel Caravia Gutiérrez se casa con Carlos de Castro de Castro. Acá tenemos a las tres hermanas Castro Caravia, la esposa que nos va a quedar más claro. Yo sé que es medio entreverado, pero bueno, yo también me hice lío. Entre las Luisas y las Catalinas, acá tenemos a la esposa de Manuel, a la esposa de Ernesto, Luisa, Catalina y Sofía, que es la esposa de Antonio Márquez Carré. Acá vamos a hablar un poco de los hijos que tuvieron, ya que hablamos de Luisa de Castro y Manuel Quintero. Eso es una cosa muy corta porque no me da para mucho. Manuel Quintela de Castro se casó con Celia Nin, y ahí yo pongo los apellidos que agregamos, porque si no tenía que hacer una lista, pero eso igual va a ir en la revista con todos los descendientes. Apellidos Minuit. Luisa se casa con Juan Carvajal Victorica, agregamos los apellidos Plada, Silva, Praga, Galipto. Ciro, que fue un pintor, Estela Furriol, o sea que hay Quintela Furriol. Ulises se casa con Graciana Sosa Díaz en primeras nupcias, que tuvieron dos hijos. Estos Sosa Díaz son de los primeros también habitantes que los vamos a contar, descendientes de Reinaldo Sosa Díaz. Y ella se casa, Esther, la hija, con Hugo Castro Barrios. Estos Hugo Castro no tienen nada que ver con estos otros Castro, son de los Castro de Arnaldo Castro. Ustedes habrán oído muchas veces el reclame de los que venden computadoras. Esto, Arnaldo Castro, yo voy a hacer un detalle porque uno humaniza a los descendientes. A mí me impresionó mucho cuando yo conocí a los hijos del doctor Piaggio, que siempre contaba que habían muerto en un accidente de avión y que habían quedado enterrados en un lugar de Brasil. Siempre me impactó. Bueno, estos, Arnaldo Castro y su señora Andrés Barrios, de apellido Andrés Barrios, también murieron en ese accidente. Acá tenemos a las dos chicas. Acá están los que... Esto lo pongo un poco para hacerlo, como yo digo, más humano, los descendientes, ¿no? La nómina del accidente de 1952, que salió en el bien público. Y de ahí pasamos a Olga. Olga se casa primero con Enrique Capurro, que era un primo de ella, y ahí vemos a las familias Capurro, Hues, Stagliona, Bernheim. Y la segunda vez se casa con Alfredo Benauce. Y vemos los apellidos Solari, Valdomir, etc. Mi gran descubrimiento fue que este Alfredo Benauce es descendiente de los Maciel. Alfredo Benauce tiene como padres a Félix Benauce Maciel y Solina Montero Lavandera. Y Félix Benauce, el padre será Alfredo Benauce Lotier y María Maciel Villegas, que es hija de Vicente Maciel y Dominga Villegas. Y Vicente fue hijo de Francisco Antonio Maciel Camejo y Antonia Gil, que están todos en los libros de cualquier genealogía. Aquí vemos a Maciel, entonces, al final, un descendiente
A mí lo que me emocionó, porque al final un descendiente de Manuel Quintela termina casándose con un ancestro de Francisco Maciel y termina muriendo a unas cuadras de lo que era el Sanatorio Maciel. Recordemos que Maciel fue filántropo, si bien él fundó, pero no, eso es medio relativo, la fundación en realidad dice que él lo que había hecho era ayudar a la fundación del Hospital de Clínica. Acá lo vemos, del Hospital Maciel, acá lo vemos lo que es el Hospital Maciel hoy día. Yo quería agradecer, bueno, ya estoy terminando, porque me parece que ya es la hora, quiero agradecer más que nada a Elizabeth Iribar, que la verdad que me ayudó muchísimo, Lía Korch, Margot Maimó, que ya son descendientes de la línea de Joaquina Pereira La Luz, Eduardo Medero, José Mujica Miralle, Antonio Turmes, José Monterroso, y quería agradecer especialmente a los que practican la medicina, y acá hago una referencia personal a mis 2 cuñados que son médicos y a mis 4 sobrinas que trabajan en esta profesión. Esto, como era para el Día del Patrimonio, termino diciendo hoy es su día. Y termino dando muchas gracias a todos.